Bien, entonces, dado el enunciado, ya, dado la tabla de equilibrio, entonces, empezamos acá, ya. Les decía de que de 1 kilo de hígado fresco tiene 25% de 0,7 de aceite. Ya esto ya lo expliqué, pero voy a volver a explicarlo de nuevo. Entonces, nosotros tenemos 1000 y os decía de que esos 1000 kilogramos de hígado fresco tienen 257 kilos de aceite. Aquí estamos expresándolo en gramos, ¿ya? Si lo pongo en kilos va a ser esta cantidad. Bien. Por otro lado, ya, si yo he hecho 100 gramos de éter etílico para la extracción, ya, entonces de esos 1000 gramos, 257 son de aceite y la diferencia de 1000 viene a ser 743 gramos de masa sin aceite, de carne, podemos decir. Entonces, el peso total sería 1100, ¿ya? De acá, ya, tenemos de que en la extracción, ya, en el resultado de extracción, va a haber el, el 70% de ese extracto del obtenido, el 70% va a ser de aceite. Ustedes dirán, ¿y cómo calculo esto? ¿Ya? Entonces yo les mostraba a ustedes de que hacemos una relación inversa. Podemos decir de que de 70 gramos de aceite están contenidos en 100, ¿no? El otro 30% es de éter etílico. Pero aquí en este problema, ya, 257 viene a ser la cantidad de hígado. Si yo multiplico por 0,95, ¿cuánto sale? ¿Alguien tiene su máquina? Jóvenes. A ver. Voy a ir yo calculando acá. Igual 257 por 0,95. Ya, me da un valor de 2,44. Ya, 257 por 0,7. Ya, viene a ser 179. Bien, aquí en la disolución final, ya, debe contener el 70% en aceite. Como esto es un proceso en varias etapas, ya, se va haciendo circular y aquí, por ejemplo, de estos 257, el 70% va a estar en el extracto final. Entonces, con esto calculamos los gramos de solución final de extracto extraído, ¿ya? Acá, por ejemplo, 257 menos esto que queda en el extracto final es lo que quedó de aceite, ¿ya?
en el residuo. O sea, no estamos viendo a los resultados finales. Esta masa de sólido va a permanecer en el residuo. De estos 100 gramos de éter, ya, o sea, digamos, en el proceso final de la extracción va a quedar esta masa de éter etílico. El problema es que acá posiblemente no me estén logrando entender, por lo que no está el esquema de las etapas. ¿Ya? Voy a irme al esquema de las etapas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se inicia este proceso? Este proceso, como ustedes ven, se inicia con varias etapas. ¿Ya? En que aquí tenemos lo que viene a ser el resultado final de aceite extraído en esta masa. ¿Ya? Aquí, en esta etapa 1 de este primer extractor, se está agregando 1000 kilos de hígado con esta fracción masa. Es decir, de que estos 1000 kilos tienen 257 kilogramos de aceite. Entonces, en esta etapa, ¿ya? Aquí algo de estos 257 kilos se obtiene. ¿Listo? Bien. En este caso, parte de, bueno, es decir, de que toda la masa que no tiene aceite sale acá y entra a la segunda etapa. En esta etapa todavía conlleva algo de aceite, pero al mismo tiempo lleva también una masa de éter. Sale de acá, entra en contacto con éter, ¿ya? Y va concentrando más a la solución de extracto. Al final de cuentas, este es el resultado final de los cuales nosotros tenemos como dato los valores obtenidos acá. Estos valores obtenidos acá. ¿Ya? Por eso les decía, a veces es un poco complejo comprender esto cuando nosotros no tenemos idea cómo es un sentido de operación de varias etapas en contraflujo. ¿Ya? Por eso es que es un poco complejo esto. Entonces, fíjense de que nos pide incluso calcular cuántos números de etapas de equipo de extracción hay que colocar, en la cual en la etapa final ya es donde se agrega éter etílico puro. ¿Ya? Y va a salir un residuo que va a tener la misma de masa de sólido sin aceite que entró acá, ¿ya? Que son 257 menos 1000, pero al mismo tiempo va a tener algo de éter etílico y va a salir esta fracción que es 17,3%, podríamos decir, de aceite. Es algo que quedó remanente de estos 257 por esto. O sea, si los kilogramos de aceite es 257 menos 1000, si yo multiplico por esa cantidad de hígado sin aceite, puedo obtener cuántos kilos de aceite de lo que entró está saliendo en la etapa final. ¿Ya? Espero que se hubiera entendido esto de acá. Fíjense, en los hígados exentos de aceite vienen a ser 743, ¿ya? Y en esta gráfica de acá, ¿ya?
sería 0,01730 multiplicado por 743 es la masa de aceite que todavía queda remanente en este residuo, en la última etapa. Entonces, eso es lo que tenemos como dato. Jóvenes, ¿se entendió? ¿No se entendió? Ya. Voy a volver a explicar de nuevo. Es como si yo tuviera varios recipientes, ¿ya? En los cuales, por ejemplo, en la primera etapa yo cargo estos 1000 kilogramos de hígado que tienen 257 kilogramos de aceite que yo quiero extraer el 95%. Pero aquí yo estoy usando un éter que ya tiene algo, que tiene algo de aceite, que tiene algo de éter etílico, que viene de etapa posterior, ¿ya? Y voy a lograr obtener acá como resultado final un extracto, ¿ya? Que tendrá como resultado final lo que aquí nos dice en esta figurita. Esto. El 70% será de aceite y tendrá un 30% de éter etílico. Bien, eso es lo que vamos a obtener acá. ¿Ya? Bueno, de aquí va una masa que comprende la masa de hígado sin aceite, que son 743, pero todavía tiene un aceite contenido. Y acá entra en contacto con un disolvente que tiene éter y tiene algo de aceite procedente de la etapa anterior. En la última etapa es donde se agrega básicamente el éter etílico puro. Esto extrae, mezcla, se mezcla con algo de aceite, lo ocupa en la siguiente etapa y así sucesivamente. Eso es lo complicado de este problema, ¿ya? Bien. Entonces, aquí, digamos, empezamos con el balance. Tenemos un L sub 0, que son 1000, que tiene 25,7% de aceite, que significa estos 257 kilogramos de aceite. Si me voy acá a la gráfica, ¿ya? Aquí tenemos el L sub 0 y la fracción en peso con respecto al hígado. ¿Ya? Volvemos de nuevo acá. Lógicamente que aquí lo que se hace es determinar lo siguiente. Por ejemplo, acá los hígados sin aceite son estos 743. El aceite extraído con éter etílico es el 95% de estos 257, es esto de acá. Y el aceite residual en los hígados, lo que queda todavía que no se pudo extraer, viene a ser estos 12,85. 12,85 dividido entre esta masa de hígado sin aceite viene a ser la fracción en peso de aceite respecto a los hígados sin aceite. Es el XA sub n. Ese XA sub n es esto. ¿Ya? Esa es la fracción que hemos calculado acá. ¿Listo? Ojalá que me estén entendiendo jóvenes.
Yo les digo que no es fácil, no es fácil realmente para explicar, a mí me cuesta, pero me estoy valiendo de estas figuritas, estos gráficos para que ustedes puedan entender. Bien, eso es lo que tenemos hasta esta lámina. ¿No? Acá, ¿ya? Y que está representado en esta gráfica. Bien. Partimos de lo siguiente, algo que ustedes han visto en solución. Una solución es nada más que la composición expresada en peso de la masa que hay del uno del otro componente, del soluto y del solvente. En este caso, consideramos el soluto al aceite y como solvente al éter etílico. ¿Ya? Si yo hago la diferencia en que el solvente es igual a la masa menos la masa de aceite y lo divido entre la masa de hígado sin aceite, ¿ya? A esta expresión, por ejemplo, o a esta de acá, serían los kilogramos de solución con respecto a kilogramos de hígado sin aceite. Kilogramos de aceite, le he puesto I más corto respecto a esto, y esto va a ser igual a los kilogramos de éter etílico con respecto a los hígados sin aceite. ¿Por qué se usa los kilogramos de hígado sin aceite? Porque es constante. Es algo que no varía en ninguna de las etapas de extracción. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el X sub S, que viene a ser la fracción en peso respecto a hígado sin aceite. A ver nuestra figura, el X sub S, bueno, no está acá. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, ya aquí, por ejemplo, estoy planteando esta ecuación, ya, que, por ejemplo, hemos visto que los kilogramos oh, los kilogramos de aceite con respecto a kilogramos de solución multiplicado por kilogramos de solución respecto a kilogramos de hígado sin aceite, solución con solución se va, ¿qué nos da? Kilogramos de aceite con respecto a kilogramos de hígado sin aceite. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá es usar eh, fracciones en peso, ¿ya? Para lograr obtener una fracción en peso que represente los kilos de aceite con respecto a los kilogramos de hígado sin aceite, ¿ya? Esa X sub A es prácticamente la que va variando en cada una de las etapas, ¿ya? ¿Por qué va variando? Porque entró con esta concentración, ¿ya? Acá va a salir una cantidad de aceite todavía, y la parte que se extrajo va a formar parte del extracto obtenido a la salida de esta unidad de intercambio. Bien, entonces eso es lo que viene a ser la primera ecuación, y la ecuación 2 sale de este análisis. ¿Ya? Entonces, acá se construye, como dice acá, el siguiente cuadro. Bien, tenemos estos dos, ¿ya? Al multiplicar Y sub A por Y sub B, ¿ya? Kilogramos de solución con kilogramos de solución nos da kilogramos de aceite con respecto a kilogramos de aceite sin hígado. Eso es lo que muestra la ecuación 1, que al multiplicar Y sub A por Y sub B, obtengo este resultado, ¿ya?
Y acá ya al restar para determinar los kilogramos de éter con respecto a los kilogramos de hígado sin aceite, como ambas, al restar, ¿qué es lo que obtenemos? La diferencia va a ser los kilogramos de disolvente por cada kilogramo de hígado sin aceite, que es constante. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y que resulta de este análisis de acá. ¿Listo? Bueno, es decir, de que en función a las dos columnas iniciales, hacemos esta operación, multiplicar este por este, y así sucesivamente, y vamos a tener esta fracción en peso. Aquí la fracción en peso de éter, ya al restar este de acá menos este de acá. Entonces aquí, por ejemplo, estoy colocando un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo multiplico este por este de acá? Entonces les decía kilogramo solución con kilogramo solución se va, 0,1 por esto me genera este valor y obtengo este valor que es de 0,042, que es este de acá. Bueno, o sea, es algo que está explicado ahí también. Y la del éter por diferencia, ¿no? Que viene a ser los valores obtenidos en la cuarta columna. Bien, o sea, al graficar, ya, al graficar, por ejemplo, X sub S, esto de acá, esta columna, que va a estar dentro de la ordenada, ¿ya? Con respecto a X sub A, ¿ya? ¿Qué es X sub A? X sub A, estoy graficando esto con esto, y nos da esta curva, ¿ya? Esto nos muestra de que, como dice en la gráfica, se aprecia que se tienen valores que las cantidades de éter requeridos para la extracción de aceite son altos para bajas concentraciones y disminuyen cuando las concentraciones son más de 0,2. ¿Cómo podemos entender esto? Si, por ejemplo, el hígado de ese animal o de esa especie de pescado tuviera concentraciones por debajo, en el caso nuestro es 0,257, es 25,7%. Si las concentraciones son por debajo, se debe usar eh, cantidades grandes de éter, ¿ya? Y, y cuando esas concentraciones de aceite, ya estas concentraciones de aceite aumentan, ya va disminuyendo la cantidad de éter. Aunque considero que esto que he anotado, un ratito, lo que he anotado acá no está tan exacto, ¿ya? Tenemos kilogramos de aceite por kilogramos de hígado y aquí tenemos kilogramos de éter. Vemos de que cuando las concentraciones son bajas de este valor, necesitamos usar estas concentraciones o estas cantidades de éter, ¿ya? Estos valores, para eso nos sirve esta gráfica. Y a partir de aquí, si ese hígado tiene valores altos que sobrepasan al 30% de aceite contenido por cada 1 kilo de hígado, ¿ya? Yo tengo que usar estos valores de éter, ¿ya?
Eso es lo que me permite esta gráfica determinar las cantidades de éter que debo usar en función a las concentraciones de hígado o porcentajes de aceite contenido en los hígados de la especie que yo voy a usar en la operación de extracción. Bueno, jóvenes, espero que esto se hubiera entendido. Como les digo, es bastante complejo si nosotros no sabemos interpretar las gráficas y qué significan las fracciones en peso. Lo demás, en forma mecánica, vamos a ver, vamos a multiplicar esto por esto, está gráfico, y acá encuentro mi punto de equilibrio. Y bueno, por ejemplo, el problema nuestro dice que es un hígado que tiene 25.7. Asumimos que para 25.7, de acá trazo una recta. Me indica que yo debo usar esta cantidad de éter por cada kilogramo de hígado sin aceite. Si yo, por ejemplo, estoy usando 1000 kilos, ¿ya? La diferencia creo que era 743 kilogramos de hígado sin aceite. Si yo multiplico 0,245 por 743, esa es la cantidad de éter que yo debo usar. Entonces, para eso me sirve esta curva. Que si fuera una vez está bien, pero esta es una curva que tiene un valor máximo y hay variables. Entonces, esta variabilidad es la que debemos considerar en los procesos de extracción. ¿Ya? Bien. Aquí se grafica X sub A con respecto a X sub S. Un ratito, vamos a ir arriba. Estamos graficando estas dos. ¿Ya? A graficar estas dos columnas, obtenemos de que hay una relación lineal. Aquí hemos graficado X sub S con respecto a X sub A. Ya. Y en esta gráfica está relacionada a la última etapa. Bueno, esta es la última etapa. ¿Ya? En esta gráfica, XA sub N es la última etapa. ¿Ya? Me voy a ir al Excel para volver a reforzar esta parte. Miércoles de grave esta parte. Bien, yo por ejemplo he creado esto, ya, digamos, esto es lo que ustedes van a usar. Vamos a analizar los datos del problema. Hablaba de que se introduce 1000 kilogramos de hígado fresco, que tienen una concentración de 25.7. Voy a un ratito echarle un vistazo acá. Como ese programa yo lo he creado, lo he cambiado, lo he variado, pero como ya empecé explicando esto, es de 25.7. Muy bien. Me vuelvo al Excel. Miércoles que me va a poner el tiempo de día en este programa. No se ve el Excel. No se ve el Excel. Ya, Stephanie, gracias. Y que me fui al Power para ver el dato. Bien, acá 25.7%.
Entonces, como ya expliqué varias veces, esos 1000 tienen esta cantidad de aceite. La extracción del aceite de hígado está con amarillo, como les digo, este programa lo he creado. En el enunciado nos dice que es el 95. Entonces, esto implicaría que, que el aceite residual, ya, el aceite residual en los hígados sería de 12,85 kilos, ¿ya? Bien, acá al restar de estos, de de esta cantidad de aceite que hay en estos 1000, con lo que va a quedar remanente en el extracto final, ¿ya? Se va a poder recuperar esta cantidad de aceite, ¿ya? Entonces, este sería el aceite no contenido, sino extraído, ¿ya? ¿Listo? Sería esta cantidad. Los hígados frescos sin contenido de aceite, es decir, la masa de sólido sin aceite, es la diferencia de estos 1000 menos estos 257. Ustedes ven ahí, ¿ya? Eso es un valor constante que se va a mantener en cada etapa de extracción. Bien, nos dice acá cuál es la fracción de aceite sin extraer lo que va a quedar. Esa fracción de aceite que va a quedar al final, en la última etapa de extracción, es nada más que dividir la cantidad de aceite que va a quedar, ¿no? En el extracto final de estos 257 se paga 244 y esto queda en el extracto final, que dividido entre la cantidad de kilogramos de masa de hígado sin aceite, tendría que ser esta fracción. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Ya, esto es ir jugando, 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 pero ¿esto qué representa en realidad en el PowerPoint? En el PowerPoint es lo que nos va a permitir determinar eh, la fracción en peso en equilibrio con respecto a la masa de hígado sin aceite. Por otro lado, ya acá, ¿cómo determinamos la fracción de éter que hay en ese aceite extraído? Bien, aquí por ejemplo, J21. ¿Qué es J21? Yo acá me valgo de esta gráfica, ¿ya? En esta gráfica estoy haciendo el análisis de los datos de las dos últimas columnas. Che, no quiere salir la selección de datos. Bueno, che, haré un ratito, jóvenes. A veces está camuflado de acá detrás. Sí, no quiere, no puedo mover esta porquería. Acá. Bien, un ratito, porfa. Mierda, si me quiere. A ver.
Mejor me vengo acá. Bien, aquí tengo la serie 1. Y en esta serie 1 indica qué valores he graficado en esta gráfica. Me dice desde los valores B8 a B17. Bien. Sí, desde aquí es que lamentablemente, como aquí he hecho algunas cosas, ¿ya? Por eso es que no se puede apreciar, pero ya ahí con esta demarcación estoy marcando, estoy graficando esto, ¿ya? Con respecto a C8 que viene a ser esto, ¿ya? Upa. Ay, Dios mío. Esta vez no lo he fregado. Bueno, qué desgracia. Sí, ya se me dijo. Se me chispoteó todo. No sé qué diablos pasa que no permite visualizar acá. Bueno, eh, ellos teniendo estas curvas de equilibrio, ya voy a tentar graficar, a ver, aunque voy a tener problemas para graficar, porque he hecho mucha unión de columnas, pero ahora vamos a ver si sale, ¿ya? Sí sale, ¿ya? Sale, pero por el mismo hecho de haber, o sea, en otras palabras, ¿ya? Estoy graficando esto, ¿ya? Y en función de estos datos, yo voy a interceptar el correspondiente valor para determinar lo que ustedes ven acá. Bien, por ejemplo, acá, ¿ya? Dice J21. J21 es el análisis de estos datos en los cuales yo voy a interceptar esta curva, ¿ya? Pero fíjense de que para evitar, o sea, en mis tiempos, nosotros tenemos que hacer estos dibujos, graficar esos datos que ustedes ven en un papel milimetrado, eso, así eran nuestros exámenes. Y de ahí nos íbamos con una regla, interceptábamos el valor correspondiente y de ahí seguíamos los cálculos. Pero hoy en día, ustedes tienen la ventaja que yo, por ejemplo, al agregar una línea de tendencia, más que seguro que es una ecuación polinómica de segundo grado, busco una ecuación predictiva que me permita automatizar estos datos. Entonces, ustedes se fijan acá, ¿qué representa X y qué representa Y? X representa esto, ¿ya? Que son los kilogramos de solución retenida eh, con respecto a los kilogramos de hígado sin aceite. Para mí es fundamental encontrar esto porque esto es lo que me va a permitir determinar cuánto de éter quedó en la última etapa, ¿ya? Y bueno, con respecto a qué, a la fracción de aceite que quedó en el extracto final, al último. Bien, entonces les decía de que yo tengo esta ecuación, ¿ya? Y en base a esta ecuación, con respecto a interceptar ese punto que aquí muestra, ¿ya?